Ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado. Y esto tiene que ver con que el 20 de abril fue el primer encuentro nacional de psicoeducación familiar virtual de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Estamos en contacto con el doctor Pedro Rafael Gargolov, el psiquiatra, colaborador profesional de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Doctor Rafael Gargolov, ¿nos está escuchando? Sí, Pedro Rafael Gargolov. Pedro Rafael Gargolov, un placer saludarlo, doctor. Bueno, mucho gusto. Acá desde nuestro programa, y la verdad que nos interesa conocer un poquitito cómo fue este primer encuentro de psicoeducación con familiares, personas que padecen la esquizofrenia. Cuéntenos un poquito cómo fue este encuentro. Bueno, está enmarcado este encuentro dentro de las actividades que regularmente hace la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia de la Ciudad de La Plata, conjuntamente con otras asociaciones de familiares del país, como son ACAPEF de Córdoba, APEF que tiene su residencia en Buenos Aires y APEN de Bariloche, ¿no? Y lo que se hace en estos encuentros es compartir información y experiencias relacionadas con el rol que los familiares de personas que padecen esquizofrenia o trastornos mentales severos equivalentes llevan a cabo, ¿no? Sí. Y todo esto de alguna manera está marcado dentro de una publicación, un trabajo que hemos hecho conjuntamente con otras asociaciones de familiares del país, además de las que mencioné, que se llama Vivir sin Recaídas, ¿no? Vivir sin recaídas, qué interesante, sí. Sí. Y bueno, precisamente este manual, que está específicamente direccionado a esquizofrenia, tiene un poco su fundamento en que las personas que padecen esta enfermedad son altamente vulnerables por muchísimas causas, ¿no? Claro. Además de las propias de la enfermedad, tienen barreras al acceso, muchas de las personas que padecen esta enfermedad recaen por causas que son previsibles, y además, otros factores, ¿no? El estigma asociado a la enfermedad, las murallas más que barreras para acceder a una vida digna como persona en términos de educación, trabajo, vivienda, recreación. Doctor Gargolov, y cuéntenos la reacción de la familia, ¿cómo se sintieron? ¿Estuvieron también los pacientes o solo la familia? No, en verdad este tipo de encuentro está dirigido específicamente a familiares, no a pacientes. Porque el formato y la información a circular, a compartir, tiene algunas diferencias, ¿no? Sí. Y por supuesto los reportes y los comentarios a posteriori de este tipo de encuentros, no solo el que hicimos nosotros, sino el que hacen las otras asociaciones que mencioné de familiares, es altamente positivo, porque verdaderamente el problema está en que los familiares en general no tienen información ni experiencia en el rol que les corresponde como cuidadores, ¿no? Correcto. Y este tipo de datos, y sobre todo también el intercambio de experiencias, ayuda enormemente. Y de alguna manera, suple el déficit de información que en general el Estado y los profesionales no brindan, ¿no? Por esa misma razón son complementarios de esta actividad, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito algún ejemplo de que cómo se manifestaba una familia, ¿no? De una persona enferma, cómo fue en algún momento. Cuéntenos algo que le llamó la atención. Claro, sí. Básicamente se muestran así gratamente sorprendidos de poder tener acceso a información respecto de la enfermedad, a cómo afrontar los problemas de la vida, de la convivencia cotidiana, y también a cómo resolver situaciones conflictivas
o críticas como pueden ser frente a una recaída o frente a otro tipo de conductas o reacciones que, bueno, para los cuales nadie está preparado para resolver, claro, ¿no? claro. Y eso, bueno, le resulta verdaderamente revelador, ¿no? Y además, bueno, todo lo que implica el intercambio entre pares, ¿no? Entre familiares que intercambian experiencias. Claro, eso está bien. Que son los dos roles, ¿no? Por un lado el educativo o el psicoeducativo, para que sea más técnico, de los profesionales, y la otra pata, por decirlo así, de este tipo de encuentros es el intercambio de experiencia, ¿no? Que tiene un valor práctico para modificar comportamientos que se ven y que son altamente efectivos, ¿no? Doctor, la ley de salud mental, dentro de la ley, ¿hay algún elemento, algún artículo donde habla de la importancia que tiene este intercambio entre familias, profesionales? ¿Existe esto? Bueno, no, ahí precisamente es donde desde algunas asociaciones se está tratando de ver cómo podría incorporarse un rol mucho más efectivo en cuanto a cómo debiera ser el cuidado de de las personas con esquizofrenia y sobre todo dándole importancia a la psicoeducación, ¿no? Que es precisamente la herramienta central para que los familiares puedan tener un rol efectivo en su responsabilidad de cuidados. Está bien. Y bueno, este concepto de psicoeducación y el otro, que es mucho más amplio, que es intervención de los familiares en la definición de políticas, programas y planes de salud mental, si bien está presente en todas las recomendaciones nacionales e internacionales, en la práctica no resulta visible, ¿no? Claro. Y en la ley, bueno, ese es un concepto que, bueno, confiamos no a través de una modificación necesariamente de la ley, sino de alguna modificación, ya sea en la reglamentación o en algún adendum que pueda incorporarse, claro, desde el punto de vista formal, como para que, bueno, tenga presencia, ¿no? No, porque, a ver, evidentemente resultan muy beneficiosos estos encuentros. ¿Usted cómo lo vive usted personalmente, doctor? Bueno, para mí siempre ha sido este tipo de encuentros absolutamente reveladores de la importancia que tiene, ¿no? No solo por el número de asistentes, que es muy alto, sino también por el intercambio que se genera y bueno, y las expresiones posteriores de agradecimiento y de reconocimiento por parte de los familiares. Ajá. Es cierto también que todavía hay, bueno, en nuestro país, que es donde yo hablo porque conozco, hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Usted piense que la esquizofrenia es una enfermedad que se da en el 1% de la población. Claro, en nuestro país, 44 millones de habitantes, 440.000 personas, claro, ¿no? Es mucho, que padecen esquizofrenia. Eso multiplícalo por 2 o por 3, que claro, son los familiares, y va a tener un número que realmente asusta, ¿no? Asusta o preocupa. Y bueno, hay que llegar a todos ellos precisamente con estos mensajes y esta voz, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer, y bueno, y confiamos que con el esfuerzo y el martilleo cotidiano se puede alcanzar. A ver, acá nos mandan una pregunta un ¿sí? oyente a través del mail saludarte2010 @gmail.com. Nos pregunta respecto a la ley primero, si le parece a usted que la ley está siendo efectiva, y me pregunta si tienen las internaciones, cuándo son necesarias, cuándo correspondería internar, si la ley existe un buen asesoramiento, es decir, que
digamos, en concreto, si la ley está siendo efectiva. Bueno, depende de en qué aspecto estamos hablando de los cuidados, ¿no? Si se habla específicamente con respecto al tema de las internaciones o de las consultas frente a las crisis, que deben resolverse con la intervención de equipos súper especializados, verdaderamente ahí tenemos un déficit, ¿no? Sin lugar a dudas que hoy por hoy las quejas y las preocupaciones de los familiares, yo diría en casi todos los casos, está centrada en que frente a una crisis no saben qué hacer. Claro. Desde las asociaciones familiares y con estas charlas les brindamos herramientas, pero después al momento concreto de tener que resolver la crisis, se encuentran con que no hay respuesta, ¿no? Claro. Y ese es un déficit que no digo que la ley no lo haya tenido en cuenta o que sea un obstáculo, aunque algo de eso hay, sino que debiera generarse algún tipo de cambios, no sé, en alguna reglamentación o en alguna norma legal que genere cambios en ese sentido, ¿no? Que genere cambios. Se suele llegar tarde o no se llega frente a las crisis. Claro, porque se ha discutido. El paciente sufre y el familiar no sabe qué hacer. Claro, pues se ha discutido mucho respecto a esta ley, especialmente en los casos sonados, ¿no? Los que salieron en los medios. Entonces, enseguida ya se va contra la ley, ¿no? Pero pero esos son casos muy puntuales, digamos. Yo por eso le preguntaba en general cómo está la situación. Claro, son puntuales, pero son los que aparecen por alguna razón, ya sea porque son personas muy mediáticas las que intervienen, o porque los hechos son altamente dramáticos y alcanzan rápidamente estado público. Pero lo cierto es que situaciones de estas se dan periódicamente, ¿no? Y el problema está ahí precisamente, en que frente a la crisis, ¿qué hace el familiar, no? ¿Y qué debería, doctor, hacer el familiar? ¿Tiene algún teléfono? ¿Tiene algo que supongamos que tiene un familiar que está alejado de los centros, digamos? Porque una cosa es tener un hospital a 3 cuadras y otra cosa es estar a 10 kilómetros. ¿Qué puede hacer un familiar? ¿A dónde llamar? Si tiene alguien con una crisis... precisamente ese es uno de los temas. Hay algunos sitios de contacto por parte de las direcciones de salud mental que intentan dar respuesta, pero que en la práctica cuando se les pide puntualmente, ¿no?, una intervención, se ve que esta no llega en los tiempos y en la forma que claramente es necesario, ¿no? Y así es como decía recién, ocurren estos hechos lamentables, ¿no? Que además de alimentar el estigma asociado a las enfermedades mentales, respecto de que las personas que lo padecen son peligrosas o violentas, lleva esto a un mito, a algo que no es real, ¿no? Correcto. En el sentido concreto, las personas con trastornos mentales severos, bien tratadas, de ninguna manera son violentas o peligrosas. En realidad son menos peligrosas que el promedio de la población. El promedio de la población, claro, es seguro que sí, seguro que sí, hay estudios que lo demuestran. Seguro que sí. ¿Cada cuánto se realizan? ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro? Le cuento, dentro de los que la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia tiene programado hacer para este año, los encuentros son de una vez por mes. Ah, correcto. Por supuesto, también las otras asociaciones, como mencioné, ACAPEF y APEF, hacen encuentros también mensuales, ¿no? Yo lo que recomendaría es que acudan al Facebook de estas asociaciones, porque ahí es donde va a circular la información de cuándo se hacen las reuniones y sobre qué temas y quiénes participan. Perfecto. Menciono la de AAFE,
o sea, AAFE, que es la de la Asociación de La Plata. Sí. La otra es ACAPEF. ¿Cómo? Repita, ¿cómo me dijo la última? ACAPEF, que es la de ACAPEF, que es la de Córdoba, y APEF, que tiene su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Las tres hacen actividades de psicoeducación, y por otra parte también en el caso de AFE, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde participan, bueno, más de 200 familiares, y donde, bueno, se plantean los problemas que puedan ir surgiendo, ¿no? Y que luego estaría abierto para participar quienes quieran ser incluidos, ¿no? Muy bien. Y para eso, bueno, contactarse a través de la página de Facebook o también de Instagram, o a los números de teléfono que figuran, incluso el mío también, ¿no? Correcto. No hay ningún problema. Doctor Gargolós, le agradecemos mucho, nos parece interesantísimo esto, y por supuesto siempre a disposición de lo que usted quiera difundir. Nosotros vamos a estar atentos a eso, así que le agradecemos mucho. Bueno, aprovecho entonces para, además de agradecerle, decirle que entonces, previo al próximo encuentro, que va a girar alrededor de estigma y discriminación, nos vamos a poner en contacto con ustedes para que puedan hacer si es que es factible, ojalá lo sea, una nota anunciando esta actividad. Con mucho gusto, doctor. Así será. Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Adiós. Por favor, buenas tardes. Adiós. Bueno, doctor Pedro Rafael Gargolós, psiquiatra, y que nos cuenta un poco los encuentros que tienen con los familiares, personas esquizofrénicas, ¿no? Donde todos exponen sus experiencias, sus problemas, sus conflictos, y por supuesto tratan del doctor Gargolós y la doctora Millat tratan de ayudarlos, ¿no?